Bueno, esta presentación, como su nombre lo dice, nociones básicas de inmunología, son nociones básicas de inmunología. O sea, no es una clase de inmunología, por favor que les quede súper claro. Es solamente los conceptos básicos necesarios para poder entender los procesos de inmunomodulación. Lo que vamos a ver ahora es, vamos a describir primero la inmunidad innata. Acuérdense que está la inmunidad innata, la inmunidad adquirida. Vamos a describir una y otra, de qué se tratan, cuáles son los mecanismos de acción. Esto que es muy importante, cómo se resuelve. Acuérdense cuando hablamos de la medicina de sistemas, ¿cierto? Dijimos que una vez que se produce la perturbación y se produce la respuesta inflamatoria, es muy importante la resolución, ¿cierto? El mecanismo de resolución de la inmunidad innata. Vamos a hablar de la inmunidad adaptativa, vamos a describir sus componentes. Muy importante, ojo cuando hablemos esto, por el tema del coronavirus, ¿ya? Mañana, como les mostré al principio, vamos a hablar de coronavirus. Es una presentación desde el punto de vista de la inmunopatología del coronavirus, porque es un tema que es muy vigente el día de hoy y no podemos no saber, ¿ya? Ahora, ¿qué se puede hacer con esto en coronavirus? Tal vez hay algunas alternativas, el doctor Escobar nos va a conversar de eso, pero antes tenemos que saber cómo funciona. Vamos a hablar un poquito de epigenética. La epigenética también es muy importante en esto. Y volviendo al tema del coronavirus, ¿por qué algunas personas hacen una forma grave que curiosamente son las personas de mayor edad, los que tienen diabetes, los que tienen obesidad, los que son fumadores? Porque hay un mecanismo epigenético muy importante, ¿cierto?, en eso. De hecho, cuando hablemos de la inmunopatología del COVID, lo vamos a hablar fundamentalmente en base a lo que se sabe hoy día. No lo vamos a dejar restringido solo a los niños, que es este curso, porque evidentemente es un problema que es transversal, que está afectando mayormente a la gente mayor, y necesitamos saber de qué se trata, y esto está todos los días cambiando y apareciendo conceptos nuevos. Y por último, en cuanto a la inflamación persistente, vamos a hablar de otros mecanismos involucrados, aparte que son parte de la respuesta inmunológica, como los radicales libres, y esto que es muy importante, este concepto de MALT, tejido linfático asociado a mucosas, y de homing, porque ahí vamos a entender cómo empezamos a armar todo esto y a darle una sola unidad diagnóstica a todo esto que es la famosa marcha alérgica. Entonces, bien básico, atiendo pero de lo bien básico, ¿cierto? La inmunidad se divide en dos, en la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿cierto? La inmunidad innata, como su nombre lo dice, es aquella con la que nacemos, ¿cierto? Innata. Y acá tenemos las barreras epiteliales, ¿cierto? Las mucosas, la piel, ¿cierto? Que es una muy buena barrera, todo eso ayuda a defendernos. La flora bacteriana, muy importante, las enzimas, ¿cierto? Las enzimas digestivas, por ejemplo, que de alguna forma impiden que se produzca proliferación bacteriana patógena en el estómago. Dentro del sistema hematopoyético, ¿cierto?, sanguíneo, tenemos los granulocitos, los monocitos, los mastocitos. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno de esos y el rol que tienen. Lo mismo las células natural killer, estas que son muy importantes, las células dendríticas. El complemento, acuérdense que el complemento es el que al fijarse a la unión antígeno-anticuerpo actúa en el proceso de lisis, ¿cierto?, de ese germen. La fiebre y la inflamación, no nos olvidemos de esto, la fiebre es parte de la inmunidad innata, es un mecanismo importante de defensa, por lo tanto la idea es modularla y no suprimirla, ¿ya? Lo mismo con la inflamación. La inmunidad innata es evolutiva, o sea, aquí están nuestros miles de años de contacto con los distintos gérmenes y cómo hemos ido desarrollando una primera línea de defensa que se va heredando, ¿cierto?, a través de las generaciones y por lo tanto es inespecífica y se activa, por favor, esto es muy importante, un concepto, se activa a través de los PAMP, patrones moleculares asociados a patógenos, o sea, bacterias, virus, parásitos, son aquellos hongos, ¿cierto?, pueden gatillar la respuesta inmunológica innata. El más conocido de estos es un antígeno membrana que se llama el lipopolisacárido, ¿cierto?, que es un potente PAMP, ¿ya? Pero también tenemos los DAMP, patrón molecular asociado a daño. Aquí esto es aséptico. Acá no hay bacteria, no hay virus. La típica persona que se levanta en la noche, ¿cierto?, se pega un castañazo en la canilla y al día siguiente amanece con una tremenda inflamación. Ahí no hay una infección. Es una inflamación inducida por un DAMP. Pero también es importante que lo tengan en mente. Entonces, les voy a pedir que tanto PAMP como DAMP los tengan en mente para poder entender, ¿cierto?, lo que vamos a hablar más adelante. La inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa tiene dos grandes brazos, ¿cierto? La inmunidad adaptativa de tipo humoral, ¿cierto?, que es la que produce anticuerpos,
y la inmunidad adaptativa de tipo celular, que es la que produce células, ¿cierto?, fagocíticas o de acción citotóxica directa. La humoral fundamentalmente tiene mucha importancia para los microorganismos extracelulares, ¿cierto?, y la celular principalmente para los intracelulares. Por ejemplo, un virus, para poder replicarse, tiene que entrar a la célula, ¿cierto?, invade la célula y ahí es donde se replica. Por lo tanto, la respuesta que nosotros esperaríamos es una respuesta de tipo celular. Ya la vamos a ver. Esta es una respuesta específica, o sea, cuando hay un anticuerpo, ¿cierto?, cuando hay una célula específica, se produce un clon específico para ese germen y va a producir anticuerpos específicos, ¿cierto?, para destruirlo. Es compleja, o sea, involucra muchos pasos, ¿ya? Deja memoria, o sea, uno se enfermó una vez, por ejemplo, varicela, la peste cristal, y va a quedar, ¿cierto?, unos anticuerpos de memoria que nos van a seguir protegiendo dentro de los años siguientes de los futuros contactos que tengamos con el virus. Y es autolimitada. Y vamos a conversar también cómo se va, ¿cierto?, autolimitando este tipo de inmunidad. Y cómo se enlaza la una con la otra. Frente a una primera noxa, por ejemplo, una infección, lo que primero va a reaccionar es la inmunidad innata, ¿cierto? Y si la cosa va para peor, entonces, y no lo logra resolver, se nos activa la inmunidad adaptativa. A mí me gusta mucho siempre hacer ejemplos o comparar esto con la situación, por ejemplo, de un tipo de defensa de tipo militar. Por ejemplo, imagínense usted que tengamos una agresión de algún agente enemigo por la frontera. Los que primero van a reaccionar son los carabineros de la frontera, ¿cierto?, que están ahí, están permanentemente ahí, como la inmunidad innata. Si es que son muchos, o se les van en collera, ¿cierto?, o lo sobrepasan, ellos van a avisar para que venga una respuesta mucho más organizada, específica, como es la respuesta militar. Ellos no están ahí, los llaman, ¿cierto?, para que se active un comando X que vaya a ayudar, ¿cierto?, a generar esta defensa. O sea, es una segunda etapa. En general, la inmunidad innata da cuenta de los primeros 4 días. Si en los primeros 4 días ya la situación no va bien, ya se nos comienza a activar la inmunidad adaptativa. Y hay células, aquí les voy a mostrar un esquema, pero es muy esquemático, solo para que vean, ¿cierto? Este es un componente de la inmunidad innata y frente a una persistencia de la agresión va a ir, ¿cierto?, gatillando la respuesta de la inmunidad adaptativa. Ya vamos a ver cómo se produce eso en detalle. Entonces, primero vamos a hablar de la inmunidad innata. Y uno de los componentes más importantes de la inmunidad innata es la reacción inflamatoria. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la medicina en redes? Dijimos que ante una perturbación de las redes, como esta, ¿cierto?, sea por un dump o por un pump, lo primero que va a reaccionar, ¿cierto?, es la inmunidad innata a través de una respuesta inflamatoria. Entonces, si está en una situación estable y sale de esa situación estable, se nos va a generar una situación de estrés. El estrés puede ser exógeno o puede ser endógeno, ¿cierto? El estrés exógeno más importante es un trauma, ¿cierto? O también puede ser de repente una infección, ¿cierto?, que viene de afuera. Entonces, lo primero que ocurre es la detección. La inmunidad innata detecta que hay una perturbación de la red. ¿Y cómo lo va a detectar? Ya lo dijimos, a través de los pump o de los dump, según corresponda. Lo segundo que ocurre, ¿cierto?, es que se produce este desacople morfogénico. ¿A qué se refiere eso? Llega un montón de células granulocíticas cargadas de enzimas metaloproteinasas y enzimas varias y van a descargar toda su batería de enzimas en el lugar donde se está ocurriendo, ¿cierto?, la inflamación. Van a dejarle escoba. Es como que hubiera una guerra en el jardín de ustedes, de que tiraran granadas en el jardín de ustedes. Evidentemente va a quedar todo eso súper, ¿cierto? Ya no va a ser como el jardín, va a quedar súper dañado. Pero a continuación, una vez que pasa, ¿cierto?, la inflamación, que se corrige la situación que perturbó la red, entonces viene esta tercera etapa, que es de remoción de los restos tisulares, de células muertas, de restos virales, ¿cierto? Y se eliminan. Se elimina, se produce un barrido del jardín, ¿cierto? Llegan los jardineros, van a limpiar todo lo que hay. Después viene la etapa de proliferación, ¿ya?, en el cual proliferan fundamentalmente, ¿qué? Las células mesenquimales, ¿ya? La célula mesenquimal es la célula madre del tejido mesenquimático, ¿cierto?, de la matriz o del líquido extracelular. Y una vez que proliferan las células madres, comienzan a diferenciarse, ¿cierto?, hacia las células específicas y vamos a tener, ¿cierto?, la remodelación, que si la situación ha sido restaurada de manera apropiada, va a ser ad integrum. Y estos son los 5 pasos que estamos viendo acá, ¿ya?
El tema es que en cualquiera de estas etapas, ¿cierto?, el ciclo se puede ver alterado. Y muchas veces la forma en que se altera este ciclo es por acción nuestra, o sea, iatrogénica. Y ahí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que se produzca, ¿cierto?, una cicatrización anómala. Lo que con más frecuencia vemos son las cicatrices, ¿cierto? El ejemplo más típico de esto es el deportista que se esguinza, ¿cierto?, que tiene un esguince que puede ser moderado, y empezamos a darle antiinflamatorio, y se nos comienza a alterar este proceso y termina finalmente en el tiempo con una inestabilidad de tobillo. Entonces, para que vayamos entendiendo cómo se resuelve y cómo ocurre y cómo se limita el ciclo inflamatorio, lo primero que vamos a ver es esto que se llaman los eicosanoides y que son antagónicos entre sí. Eicosanoides son derivados de los lípidos. Tenemos los eicosanoides antiinflamatorios, que son derivados de las grasas omega 3, cuyo producto biológico más activo es el EPA, ácido eicosa pentaenoico. Ácido eicosa pentaenoico, EPA. Y de aquí se derivan prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos con actividad antiinflamatoria. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos los eicosanoides proinflamatorios. También son de la familia de los lípidos, pero en este caso de las grasas omega 6, cuyo principio activo más importante es el ácido araquidónico. Y de aquí serían prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos proinflamatorios. Entonces, como ustedes ven, el tema es un poquito confuso porque existen las prostaciclinas antiinflamatorias, las prostaciclinas proinflamatorias. Los tromboxanos antiinflamatorios, los tromboxanos proinflamatorios. Los leucotrienos antiinflamatorios, los leucotrienos proinflamatorios. Y para más confusión, ¿cierto?, las enzimas que actúan llevando a unos y otros son las mismas, el grupo de las ciclooxigenasas, el grupo de las lipooxigenasas. Y aquí vamos a ver cómo actúan. Entonces, ¿cómo ocurre la inflamación? Entonces, primero se nos produce, ¿cierto?, la perturbación de la red inflamatoria. Y aquí empieza la producción, ¿cierto?, a través, inducida por un DAMP o por un PAMP, ¿cierto?, del leucotrieno B4, que es este que está en rojo, que aumenta rápidamente, ¿cierto?, echando a andar todo el mecanismo inflamatorio. Pero simultáneamente, y de manera mucho más gradual, comienza a sintetizarse esta prostaglandina E2, que empieza a aumentar de a poco, y cuando equipara o cuando se nivela con el nivel del leucotrieno, se nos produce lo que se llama el switch de los eicosanoides y esta inflamación ya no sigue aumentando, ahí se queda y se produce esta meseta. ¿Se fijan? Cuando se produce el switch de los eicosanoides antiinflamatorios comienzan a disminuir y los eicosanoides antiinflamatorios comienzan a aumentar. Cuando llega a este punto, que corresponde a concentraciones equivalentes al switch de los eicosanoides, o sea, cuando los eicosanoides antiinflamatorios llegan a esta misma concentración que el switch de los eicosanoides, entonces se gatilla la señal de stop y el ciclo inflamatorio se termina. Así podemos identificar tres fases: la fase de iniciación, la fase de resolución y la fase de terminación. Hasta aquí todo sería súper simple, porque estaríamos hablando de que esta red inflamatoria solo se nos está relacionando con una red de los eicosanoides. Pero no es tan simple, porque los modelos biológicos no son simples. Entonces aquí, como ustedes ven, en la fase de iniciación tenemos una fuerte activación del sistema nervioso autónomo a través de la liberación de norepinefrina. Y tenemos una activación del eje hipotálamo hipoficiario cortical, de la corteza suprarrenal, mucho más bajo. O sea, la cantidad de norepinefrina es mayor que la de cortisol. Pero esta, ¿cierto?, concentración, esta proporción o esta relación se va modificando en la medida, ¿cierto?, que el ciclo inflamatorio progresa. Y finalmente, en la fase de resolución tenemos que estar más o menos equiparadas en concentraciones y finalmente en la fase de terminación la norepinefrina está baja, el cortisol está alto, o sea, tenemos un sistema nervioso autónomo en franca disminución y tenemos, ¿cierto?, un eje hipotálamo hipoficiario cortical de la corteza suprarrenal que está, ¿cierto?, poniendo o restaurando el orden del sistema. O sea, si ustedes analizan, la red inflamatoria se relaciona en su proceso de desarrollo con la red de los eicosanoides, con la red del sistema nervioso autónomo y con una red neuroendocrina a través del sistema nervioso, ¿cierto?, o sea, hipotálamo hipoficiario cortical. Como ven, es bastante complejo. Entonces,
cuando tenemos, ¿cierto?, que se nos gatilla, se nos perturba, ¿cierto?, la red inflamatoria, como dijimos, a través de un DAMP o a través de un PAMP, vamos a tener la respuesta inflamatoria aguda. Y aquí tenemos dos opciones: o se resuelve o se hace crónica. ¿Y qué va a intercurrir o qué va a ocurrir en estos procesos? Entonces aquí tenemos que la encronización del proceso inflamatorio, ya sea porque el estrés se nos hace crónico, se va a traducir en una persistencia o en un mayor nivel en la producción de prostaglandinas y leucotrienos de origen omega 6, o sea, derivados del ácido araquidónico. Cuando este proceso se resuelve, ¿cierto?, lo que vamos a tener es una predominancia de este grupo de moléculas que también son todos lípidos, que se llaman genéricamente como las resolvinas, ¿ya? Y las resolvinas, a su vez, son derivadas de las grasas omega 3. El EPA, ácido eicosapentaenoico, y el DHA, ácido docosahexaenoico. Ambos son ácidos omega 3. Y estos son los encargados de que la inflamación se resuelva. Esto es solamente para mostrarles, ¿cierto?, la familia de las resolvinas de la serie D, de dedo, ¿ya?, que son aquellos que se derivan del DHA. Miren la cantidad de moléculas diferentes. Están las resolvinas de la clase E, que son las derivadas del EPA. O sea, como ustedes ven, esto es un proceso muy complejo, pero por otro lado muy activo. O sea, no es que se acaba la noxa y el proceso se resuelve por default. No, aquí ocurre una resolución que es muy activa. Veamos, ¿cierto?, de este equilibrio de los eicosanoides proinflamatorios y los antiinflamatorios. Tiene que ver, y como vamos a insistir mucho durante estos días, ¿cierto?, en el equilibrio entre las grasas omega 6 y las grasas omega 3, ¿ya? Veamos primero las omega 3. Las omega 3 tenemos dos fuentes, ¿cierto? La más habitual, la más común, es que serían de las plantas. Y acá tenemos, acuérdense que son grasas, aceites, ¿cierto? El aceite de canola, tenemos el aceite de linaza, son aceites ricos en omega 3, el aceite de chía también, ¿cierto?, es rico en omega 3. El problema es que estas grasas omega 3 son biológicamente inactivas y para poder activarse tienen que seguir un proceso que lo vamos a ver a continuación. La cabeza de serie omega 3 de las plantas es el ácido alfa-linolénico, porque hasta aquí, ¿cierto?, es como lo podemos encontrar en los aceites, y de aquí para acá tiene que seguir un proceso biológico para convertirse en los ácidos biológicamente activos, como el EPA y el DHA, ¿ya? Pero tenemos una fuente de ácido graso omega 3 biológicamente activos, que son los productos marinos. Por tanto, el plancton, las algas, los peces, los mariscos, son ricos en EPA y en DHA. Entonces, ahí podemos consumirlo y obtener el ácido omega 3 biológicamente activo. Ahora, ¿cuál es el problema del ácido originado en las plantas? Y es lo que les quiero mostrar acá. Tenemos el ácido alfa-linolénico, ¿cierto?, que es el cabeza de serie que obtenemos de las grasas vegetales, y tiene que sufrir una serie de transformaciones a través de elongasas y a través de desaturasas para convertirse, ¿cierto?, en EPA o DHA. O sea, como ustedes ven, son muchos pasos. El problema es que estos sistemas enzimáticos, ¿cierto?, que convierten el ácido omega 3 inactivo en ácido omega 3 activo, son los mismos sistemas enzimáticos que utilizan los ácidos omega 6 para convertirse, ¿cierto?, de inactivo, de origen vegetal, en activo, ¿cierto?, que es de origen animal. Entonces, como lo estamos viendo acá, si la proporción de omega 6 es mucho mayor que la de omega 3, entonces el omega 6 va a saturar los sistemas enzimáticos y no va a quedar disponibilidad de ellos para la transformación de los grasos omega 3. Y como lo vimos hace un rato, esto se puede resolver de manera relativamente fácil cuando reemplazamos, ¿cierto?, la ingesta de omega 3 de origen vegetal por omega 3 de origen marino. Por ejemplo, las algas son una muy buena fuente de omega 3. De hecho, es la forma que se ha utilizado para incorporar ácidos omega 3 biológicamente activos en las fórmulas lácteas. Los pescados, ¿cierto?, el marisco, son muy buenas fuentes de omega 3. Bien, hasta aquí el sistema innato. Si tienen alguna duda, les pido que lo escriban, lo manden por el chat para que las contestemos al final de la jornada. Pero como les digo, es lo que necesitamos saber para entender los procesos de inmunomodulación. No tiene otro objetivo. Bien, ahora vamos a describir la inmunidad adaptativa.
¿ya? Vamos a ver los componentes, ¿cierto? Cómo se activa y cómo se limita. Bueno, los componentes de la célula de la inmunidad adaptativa, como ustedes ven, es completamente distinto a la inmunidad innata. Lo primero es esto, que se llama las células presentadoras de antígenos. Como yo les decía hace un rato, tiene que haber una transición entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. O sea, la inmunidad innata tiene que avisarle a la inmunidad adaptativa que tiene que echarse a andar. ¿Y quién hace eso? Estas células que se llaman presentadoras de antígenos, que van a presentar el antígeno al linfocito TH0. Ya lo vamos a ver. Acá tenemos varias células que son presentadoras de antígenos. La más importante en términos de las enfermedades alérgicas, la célula dendrítica, ¿ya? Que está por lo general en las interfaces. La encontramos, ¿cierto?, en la mucosa digestiva, en la mucosa nasal, en la mucosa bronquial, en la piel. Y esta es la más importante, por ejemplo, cuando estamos hablando de la reacción del coronavirus, el macrófago. Y vamos a describir mañana lo que es el síndrome de activación macrofágica. Entonces, estas dos células, consérvenlas en mente porque son muy importantes en los procesos que vamos a conversar. Tenemos los linfocitos. Dentro de la familia de los linfocitos, ya están los linfocitos T helper, que son muy importantes en la modulación, que tienen esta característica de reconocimiento antigénico, CD4, ¿ya? Y tenemos los linfocitos T supresores, que son CD8, que en este caso no los vamos a considerar mucho, pero sí, ¿cierto? Este linfocito citotóxico también tiene un marcador bastante parecido al supresor, pero este sí que es importante en lo que nos interesa, en lo que nos concierne. A su vez, los linfocitos T helper se dividen, ¿cierto?, en varios. Tenemos el linfocito TH0 o naïf, que es un linfocito T helper indiferenciado, ¿ya? Por eso se llama también 0 o naïf. Y frente a la presentación de antígenos, se va a diferenciar hacia un linfocito de tipo TH1, ¿ya?, que son los encargados de las respuestas celulares, que lo dijimos hace un rato, que eran las respuestas asociadas a los virus intracelulares, ¿cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto?, como un exponente muy importante, el linfocito citotóxico, que tiene este marcador CD8. Porque este linfocito tiene acción directa, ¿cierto?, en la respuesta inmunológica contra los virus intracelulares. Ahora, depende cómo se presenta el antígeno, ¿cierto? El linfocito TH0 o naïf se nos puede diferenciar hacia un linfocito helper de tipo 2, TH2, que estos son muy importantes en las respuestas alérgicas, ¿cierto? Y aquí se nos va a diferenciar hacia las respuestas humorales. ¿Y cuáles son las respuestas humorales? Son los linfocitos B, ya que se diferencian a su vez a células plasmáticas y son los que producen los anticuerpos, ¿ya? Entonces, en resumen, dentro de la familia de los linfocitos tenemos uno muy importante que es el linfocito TH0, que es el que se va a diferenciar hacia una respuesta a un linfocito tipo TH1, T helper 1, o TH2, T helper 2. ¿Y de qué va a depender? De la forma en que se presenta el antígeno a partir de esta célula presentadora de antígeno. Y ya vamos a ver cómo ocurre eso. Y después tenemos la respuesta reguladora. Este también pertenece al grupo de los linfocitos T helper, que a través también de la presentación que estamos conversando se nos va a diferenciar hacia un linfocito TH regulador, que es el encargado de poner fin a la respuesta inflamatoria adaptativa. Estas son las células presentadoras de antígenos, como les expliqué. Esta es muy importante en los procesos alérgicos. Estas dos son muy importantes, ¿cierto?, en los procesos infecciosos. El macrófago, tenemos macrófagos tisulares, o sea, el macrófago tisular, hagan cuenta ustedes que es como una siembra que ocurre en los tejidos durante el proceso embrionario y quedan ahí inactivos hasta que se necesita. Y los monocitos, ya, es una célula circulante inactiva que frente, ¿cierto?, a un llamado a través de, ya vamos a hablar qué es lo que hacen los llamados, que son las quemotoxinas, los agentes quemotáxicos, ¿cierto?, interleuquina 8 lo más importante. Este monocito va a salir del vaso sanguíneo hacia el tejido, donde se va a convertir en un macrófago, ¿ya?, y va a asumir un rol similar al macrófago tisular. Entonces, aquí tenemos una imagen así bien representativa, ¿cierto? Esto puede ser una interfaz de tubo digestivo, ¿cierto?, del lumen, o podría ser tal vez de la vía respiratoria, pero la célula dendrítica, que tiene este pedicelio, como ustedes ven, sale por entre medio de la célula hacia el lumen, y aquí capta el antígeno, lo fagocita y lo va a presentar a través de su membrana para, ¿cierto?,
presentárselo al linfocito TH0 o TH naive que se encuentra en los linfonodos. Y aquí se va a producir, ¿cierto?, esta respuesta. Acá tenemos otro elemento que es importante en la inmunidad adaptativa, que son las citoquinas. Las citoquinas, ¿cierto?, son las señales, son los mensajes, ¿cierto?, que se envían los distintos componentes inmunológicos para saber cómo responder. Y las citoquinas tienen distintos nombres. Las más conocidas son interleuquinas. La interleuquina pueden ser de distintos tipos, pero hay interleuquinas que promueven respuestas de tipo TH1, respuestas de tipo TH2 y respuestas reguladoras. Antiguamente se les llamaba TH3, hoy día se llaman reguladoras, linfocitos T reguladores, ¿ya? Las más importantes, el interferón. El interferón es una interleuquina importante en la respuesta TH1, ¿ya? La interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa son interleuquinas que están en el ambiente TH1. La interleuquina 13, la interleuquina 4, interleuquina 5 son muy importantes en la respuesta TH2. La interleuquina 10 también es importante, pero ya vamos a ver cuál es la función que cumple. Y dentro de las interleuquinas reguladoras tenemos esta, que es la más importante de todas, que en la literatura inglesa la van a encontrar con esta sigla, pues es el factor de crecimiento transformador beta. Esta es la nomenclatura internacional con la que la van a encontrar, ¿ya? Y aquí ustedes se van a encontrar que también dice interleuquina 10. ¿Por qué razón? Porque la interleuquina 10, que es propia de la respuesta TH2, tiene como función limitar la respuesta TH1, llevando al equilibrio. Ya lo vamos a ver más en detalle. Otra citoquina importante, que no tiene el nombre interleuquina porque no tiene un rol en la respuesta inflamatoria misma, como modulador de la respuesta TH1, TH2 T regulador, se les llama quimoquinas, porque tienen la capacidad de atraer, hacen un efecto quimiotáctico para atraer ciertas células inflamatorias hacia el lugar de la inflamación. Y la más importante de esta es la interleuquina 8. Ténganla en mente porque la vamos a estar sacando a colación con mucha frecuencia, principalmente mañana cuando hablemos de la inmunopatología del COVID. Entonces, en resumen, dentro de lo que son las interleuquinas, tenemos interleuquinas proinflamatorias, o sea que promueven inflamación, ¿cierto? Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, que promueven inflamación TH1, interleuquina 5, interleuquina 9, que promueven respuesta TH2. Y tenemos las antiinflamatorias, las interleuquinas antiinflamatorias, principalmente la interleuquina 10, que tiene la capacidad de frenar la respuesta TH1, y el factor de crecimiento transformador beta, que es la interleuquina reguladora por excelencia. Esto es para que vean, esto salió publicado hace ya más de 15 años, ya hablando de las características del factor del crecimiento transformador beta. Miren lo importante que es. Esto se hizo en adultos, en pacientes que tenían enfermedades pulmonares obstructivas crónicas con mucho daño. Y lo que se observó que es una interleuquina que promueve fuertemente no solo la limitación de la respuesta inflamatoria, sino que también promueve el anabolismo. Miren, fíjense ustedes, atrae fibroblastos hacia el lugar que hay que regenerar, ¿cierto? Promueve la proliferación de ellas y de los miofibroblastos, o sea, los que van a formar también células musculares. Inhibe la apoptosis, o sea, es un anticatabólico. Promueve la síntesis de componentes de la materia extracelular, o sea, promueve la regeneración del mesénquima. Aumenta el factor de crecimiento del tejido conectivo. Inhibe las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son enzimas que degradan las proteínas de la materia extracelular, ¿cierto? Inhibe la angiogenia, o sea, inhibe la vascularización patológica. O sea, como ustedes ven, es un factor que es muy anabólico y muy importante, no solo en limitar la respuesta inflamatoria, sino que en promover la restauración normal de ese tejido. Bueno, vamos a hablar ahora de este proceso que se llama activación o inducción, porque en el fondo la inmunidad adaptativa se tiene que echar a andar, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. La activación o inducción ocurre en los tejidos inductores, que son fundamentalmente la mucosa de tubo digestivo, la mucosa de vía respiratoria alta y baja y la mucosa, la piel, ¿cierto? No una mucosa, es piel. Pero en todos esos lugares se puede producir activación, que es diferente de los órganos de efectores. Se puede inducir, ¿cierto?, la respuesta inmunológica en una mucosa o tejido, y el efecto puede ser en otro lugar lejano. Ya lo vamos a ver también.
¿Cómo se produce la activación? De partida tenemos tres tipos de activaciones, o dos tipos de activaciones. Uno, hacia la activación, ¿cierto?, de una respuesta inflamatoria, o frenar la respuesta inflamatoria, o sea, mantener, ¿cierto?, una tolerancia, lo que se llama tolerancia inmune. Entonces, el antígeno se capta del ambiente, ¿cierto?, que puede ser el lumen del tubo digestivo o vía respiratoria, puede ser también del aire, en el caso de la piel. Entonces, hagamos cuenta, la célula dendrítica va a captar el antígeno, lo va a degradar, lo va a expresar en la membrana a través de lo que se llaman epítopes, ¿ya? Y eso se lo va a presentar al linfocito TH0. Entonces, a mí siempre me gusta mucho hacer el ejemplo de cómo ocurre, por ejemplo, con los carabineros, ¿ya? Imagínense ustedes que de repente un carabinero en la calle encuentra a una persona que la encuentra sospechosa. La va a tomar, la va a llevar a la comisaría y se le va a presentar, ¿cierto?, en este caso al oficial de guardia y le va a decir, mire, tengo aquí un sospechoso. Entonces él le va a preguntar, ok, y cuénteme, ¿qué antecedentes tiene este sospechoso? No, ninguno. Le dijo, una persona muy correcta, tiene todos sus antecedentes muy limpios. Entonces le dice, ok, entonces esta es una persona que no representa ningún riesgo, llévela por favor y acompáñelo a su casa ya para que esté protegido. Eso es lo que sería el equivalente a, ¿cierto?, la tolerancia, ¿cierto? La célula presentadora de antígeno toma un antígeno. Imagínense, un niño está comiendo por primera vez una fruta, manzana, entonces la célula presentadora de antígenos toma el antígeno de la manzana, lo fagocita, lo expresa a través de epítopes en su membrana y la va a ir a presentar, ¿cierto?, al TH0. TH0, ok, va a ver en presencia de qué se está generando ese proceso. Y la verdad es que no hay interleuquinas presentes, la verdad es que lo único que hay es un microambiente súper limpio, entonces va a gatillar una respuesta de tipo reguladora, tolerancia. Entonces ese niño nunca va a presentar una alergia a la manzana, ¿se fijan? Acá es lo mismo. Al revés, imagínense ustedes ya que el carabinero llega con un sospechoso y al analizar los antecedentes del sospechoso, la verdad es que tiene un prontuario súper nutrido, entonces ahí el oficial de guardia sabe que este señor sea preso y le vamos a poner además ya una guardia para que lo vigile y no se arranque, ¿ya? En este caso, la célula presentadora de antígeno, la célula dendrítica, toma el antígeno, lo fagocita, lo expresa a través de epítopes en su membrana y lo presenta al TH0, TH-naïf. ¿Y en presencia de qué? En este caso, por ejemplo, fue una célula de piel, estaba en presencia de mastocitos. Mastocitos libera interleuquina 4, ¿ya? Y ahí en presencia de interleuquina 4, entonces va a gatillar una respuesta tipo TH2, como las respuestas alérgicas. O bien puede ocurrir ya que justo esté en el contexto de una inflamación tremenda, o sea, justo estaba enfermo, se contagió un virus, hubo toda una respuesta de la inmunidad innata, ya interferón gamma alto, interleuquina 6, interleuquina 1, y se va a presentar en ese ambiente, entonces, en ese ambiente, en presencia de interferón, se va a gatillar una respuesta de tipo TH1. ¿Se fijan? O sea, ¿qué es lo importante en esto? Que es en qué ambiente se está realizando la presentación del antígeno. Y cuáles son, ¿cierto?, las interleuquinas que están dando la señal. Este señor es un ladrón, este señor es correcto. ¿Se fijan? Hay una información. Y eso es lo que ocurre acá. Por ejemplo, en el primer caso pusimos como ejemplo, ¿cierto?, la célula dendrítica capta, ¿cierto?, un antígeno y va a estar en presencia de una célula de la inmunidad innata que se llama mastocito, que es una célula de la piel, del SALT. Y el mastocito va a colaborar liberando interleuquina 4, que la interleuquina 4, ¿cierto?, va a promover una respuesta de tipo TH2. En este caso, por ejemplo, tenemos una infección, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué célula es la que va a concurrir a colaborar en la presentación del antígeno? Un natural killer, ¿ya?, que es una célula del sistema inmunológico, hematopoyético, y va a liberar interferón, y en presencia del interferón, esta presentación de antígenos va a llevar a una respuesta de tipo TH1. Le está diciendo, en el fondo, el natural killer, estamos sobrepasados con los virus. Por favor, ayúdanos, ya mandándonos más células citotóxicas. Por lo tanto, la respuesta va a ser de tipo TH1 y le va a decir, ok, ahí están todos los linfocitos T citotóxicos para que te vayan a ayudar a ti, natural killer, a controlar la infección. ¿Ven? O sea, es importante en qué ambiente se produce la presentación de antígenos para poder determinar, ¿cierto?, el tipo de respuesta que vamos a tener. Por ejemplo, acá
la respuesta TH1, ¿cierto? Se produce la presentación de antígenos al TH0, dijimos en presencia de interferón, y se nos va a gatillar una respuesta TH1. O sea, este TH0 o linfocito T helper naïf se va a diferenciar a un T helper de tipo 1 que va a producir ciertas interleuquinas, interferón, interleuquina 2. El interferón va a hacer que el macrófago tisular inactivo del pulmón, por ejemplo, se convierta en un macrófago activado, ¿cierto?, con actividad fagocítica y de liberación de enzimas. Va a liberar interferón y va a liberar interleuquina 2. ¿Qué va a hacer eso? Que el linfocito T CD8 que hablamos recién se convierta en un linfocito T citotóxico activado con capacidad fagocítica, para que vaya, ¿cierto?, a ayudar a las células de la inmunidad innata, como es el natural killer, a que puedan controlar la infección que viene. Respuesta de tipo celular, ¿ya? Acá tenemos qué ocurre cuando la respuesta es de tipo TH2. Acá se va a producir la presentación del antígeno, el linfocito TH0 o TH naïf se va a convertir en un linfocito T helper de tipo 2, o sea, respuesta TH2, el que a su vez va a liberar interleuquina 4. ¿Qué va a hacer la interleuquina 4? Va a convertir el linfocito B en una célula plasmática productora de anticuerpos, ¿cierto? Respuesta humoral. ¿Qué más va a hacer? Va a producir interleuquina 5. La interleuquina 5 va a activar al eosinófilo inactivo y lo va a convertir en un eosinófilo activo. Acuérdense que el eosinófilo pertenece a la familia de los granulocitos, por lo tanto tiene enzimas proteolíticas. Esta respuesta es muy importante, por ejemplo, para los parásitos, los ectoparásitos de piel. Acuérdense que yo les mostré recién que una de las presentaciones importantes es la que hacen los mastocitos. El mastocito es de la inmunidad innata, una célula que está o que colabora con la presentación de antígenos en la piel. Y el eosinófilo va a ser una célula muy importante en el control del ectoparásito. ¿Ven? Que es una respuesta de tipo TH2. Entonces, en el sistema inmune, esto como les expliqué al principio, por favor, es algo muy esquemático, solo para entender lo que queremos explicar. Las posibilidades de diferenciación del linfocito TH0 o TH naïf va a depender de la presencia de interleuquinas en el proceso de presentación de antígeno. Si se hace en presencia de interferón, entonces vamos a tener una respuesta TH1. Si se hace en presencia, ¿cierto?, de interleuquina 4, vamos a tener una respuesta tipo TH2. Si se hace en presencia de factor de crecimiento transformador beta, entonces vamos a tener una respuesta de tipo reguladora. ¿Ven? Y por supuesto las células TH1 y las TH2 y las T reguladoras a su vez liberan otro tipo de interleuquinas que son importantes, ¿cierto?, para el funcionamiento propio de cada uno de esos tipos de inmunidad. Acá tenemos una imagen mucho más completa, ¿cierto? Los posibles gatilladores de los distintos tipos de inmunidad son las infecciones, las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, todos pueden presentar presentación de antígenos en condiciones distintas y van a gatillar distintos tipos de reacciones. Las toxinas, ojo, los péptidos alimentarios, las alergias alimentarias, los alergenos, los medicamentos y algunos autoantígenos, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes. La célula presentadora de antígenos, sea un mastocito o sea una célula dendrítica, va a fagocitar el antígeno, lo va a digerir y lo va a presentar en su membrana a través de múltiples epítopes, que es lo que va a presentarle al TH0 naïf. Y el TH0 naïf, dependiendo, ¿cierto?, de la presencia de ciertos tipos de interleuquinas, ¿cierto?, se va a diferenciar hacia TH1, hacia TH2 o hacia la respuesta T reguladora. Hay múltiples más, está la TH17, la TH22, que tienen que ver con las respuestas o las reacciones a los rechazos de trasplante y ese tipo de cosas, pero no nos vamos a meter en eso porque no está en la línea de lo que queremos presentar. Ahora, cuando tenemos una perturbación de la red, ¿cierto?, inflamatoria que gatilla una respuesta de tipo TH1, TH1 se va a activar y TH2 va a disminuir. Pero una vez que pasa la noxa y se produce la autorregulación, este equilibrio tiene que volver a darse. O sea, para que se produzca la autorregulación de las redes, es fundamental que, ¿cierto?, el equilibrio, el inmunobalance, vuelva a su basal, valga redundancia, a su equilibrio. Cuando tenemos que esta inmunidad de tipo TH1
queda permanentemente activada en desmedro de TH2, ¿ya? Lo que se llama parálisis de regulación TH1, entonces esto promueve ciertas enfermedades de tipo inflamatorio. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que está en un contexto inflamatorio. El daño hepático está en un contexto inflamatorio. Los daños vasculares, en fin. Al revés, cuando tenemos que la parálisis de regulación es hacia TH2, va a ser en desmedro de TH1. Por lo tanto, la respuesta TH1 para los virus va a estar, ¿cierto?, disminuida. Por esa razón, los niños que son alérgicos crónicos se enferman con mucha frecuencia porque la respuesta TH1 para los virus que normalmente los aquejan está muy disminuida. Entonces, cuando la respuesta TH2 se hace crónica, el desequilibrio hacia TH2, entonces aquí tenemos alergias, infecciones crónicas, incluso en el tiempo puede llegar a desencadenar reacciones autoinmunes. Entonces es muy importante devolver este equilibrio. Y eso es lo que se llama inmunomodulación. O sea, cuando nosotros hablamos de las estrategias terapéuticas, es devolver el balance TH1-TH2. Es inmunomodular, significa restaurar los balances inmunológicos. Inmunomodulación. Entonces, como resumen, ¿cierto? Dijimos que la célula dendrítica o el mastocito va a fagocitar al antígeno, lo va a presentar al TH0 naïf, que va, dependiendo de la presencia de la interleuquina en la que se genera ese proceso, va a dar una respuesta TH1, una respuesta TH2 o una respuesta de tipo T regulador. Entonces, cuando estamos viendo, ¿cierto?, a un paciente, la primera pregunta que nos hacemos, o sea, un paciente que esté con una inflamación crónica, lo primero que tenemos que preguntarnos, a ver, ¿qué tipo de inflamación es la que tenemos? ¿Es una inmunidad innata persistente o es una inmunidad adaptativa persistente? Por ejemplo, en el caso de la respuesta inflamatoria en el coronavirus, como lo vamos a ver mañana, ¿cierto?, la que se nos dispara, ¿cierto?, y la que se descontrola es la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa tiene más control, pero por ejemplo, en el caso de una alergia, ¿cuál es la que se nos controla? La inmunidad adaptativa. ¿Se fijan? Por eso es importante hacerse la pregunta. Ok, ¿es la inmunidad innata o es la inmunidad adaptativa? Y si es la inmunidad adaptativa, ¿es TH1 o es TH2? O tal vez está suprimida la respuesta inmunológica de tipo adaptativa, ¿cierto? Un T regulador permanentemente alto y descontrolado nos puede producir una baja inmunitaria general. Entonces, es bueno hacerse esa pregunta y a eso es donde hay que avanzar con los diagnósticos. Entonces, acá, por sus citoquinas, los reconoceréis. O sea, en el fondo es lo que se llama inmunofenotipo. Cuando existe la posibilidad de poder medir, ¿cierto?, hacer un patrón, un perfil de citoquinas, uno puede hacerse una idea de cuál tipo de inmunidad la que está predominando. Así, tenemos, ¿cierto?, que en la inmunidad innata lo que predomina es el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, y interleuquina 8, que es, acuérdense, el factor quimiotáctico por excelencia, ¿ya? Y dentro de los interferones tenemos el interferón tipo 1, que es muy importante, pero que en el fondo es muy importante en la relación para modular la respuesta hacia TH1, ¿ya? Como respuesta TH1, o como, perdón, interleuquinas propias de TH1, tenemos también interferón, interleuquina 2. Como interleuquinas propias de TH2, tenemos la interleuquina 4, la 5, la 13. Esta, la 10, acuérdense que se comparte con la reguladora. Y cuando queremos saber el perfil de interleuquinas propio de la respuesta T reguladora, tenemos esas dos. Bien, eso en cuanto a la descripción, ¿cierto?, de la inmunidad adaptativa. Aquí entramos en otro tema, ¿ya?, que tiene que ver con la epigenética. Porque uno dice, ¿por qué razón un gordito, por ejemplo, tendría más tendencia a enfermedades inflamatorias? ¿Cierto? ¿O por qué un diabético? O sea, aquí ya son factores que tienen que ver con otras cosas. Y aquí el villano invitado se llama factor nuclear kappa beta. Factor nuclear kappa beta se encuentra dentro de la célula, en el citoplasma de la célula, ¿cierto? Y está habitualmente inactivo porque está acoplado a una proteína que se llama ICAM, ¿ya? Por lo tanto está tranqui, pero frente a determinadas circunstancias se desacopla y el factor nuclear kappa beta entra al núcleo y es capaz de activar la expresión de genes que producen interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8. Por lo tanto, factor kappa beta es un potente perpetuador, ¿cierto?, de la respuesta inflamatoria de la inmunidad más bien innata.
Y pueden activarlo muchas cosas, el estrés endógeno o exógeno, o sea, un estrés endógeno permanente o un estrés ambiental permanente estimula, ¿cierto?, a este factor. La dieta rica en azúcares, en carbohidratos complejos o carbohidratos simples también. Aquí después nos va a hablar Colomba en un rato más de esto, ¿cierto? Las grasas saturadas, el exceso de grasas saturadas, de sal, por ejemplo. Todo eso, ¿cierto?, estimula este factor. Por ejemplo, una dona, ya típico así como de la alimentación gringa, rica en grasas saturadas, aceitosa de grasas saturadas, ¿cierto? Y azúcar es, pero polvorita para liberar el factor nuclear kappa beta, ¿ya? Las infecciones, la obesidad, algunas adicciones, o sea, hay muchas causas las que pueden, el tabaco, ¿cierto? A veces, por ejemplo, el caso de los prematuros, el estrés ambiental también estimula este factor. Y este factor promueve la liberación, ¿cierto?, de interleuquinas de la inmunidad innata, ¿ya? Y en el tiempo, cuando esto se mantiene, promueve muchas enfermedades que a su vez, ¿cierto?, van perpetuando la liberación de este factor. Porque, por ejemplo, puede generar ansiedad, y la ansiedad genera estrés, ¿cierto? Puede generar trastornos del sueño, trastornos del sueño puede producir estrés, puede producir dentro de las anorexia, bulimia, ¿cierto?, periodos en que pasan anorexia alternado con periodos de hiperingesta, puede alterar la dieta, ¿cierto? En fin, como ustedes ven, hay muchas razones en que las consecuencias de este estado inflamatorio persistente en el tiempo retroalimenta la producción de este factor kappa beta y lo va perpetuando. Y cuando se nos sale de control kappa beta, empiezan a aumentar las células adiposas, las cuales a su vez producen hormonas, ¿cierto? La adiponectina es una de ellas, ¿cierto?, que todas van promoviendo o van avanzando hacia el síndrome metabólico, que hace que todo esto esté en el contexto de una enfermedad inflamatoria. Liberación de citoquinas, ya las vimos, trastornos hepáticos, ¿ya?, trastornos digestivos, produce un intestino hiperpermeable que a su vez absorbe más proteínas que pueden llevar a mayor respuesta inflamatoria. Acá hay algunas de las cosas que pueden inhibir el factor nuclear kappa beta. En un ratito más, cuando Colomba, nuestra nutricionista, nos hable, nos va a conversar de ello. Pero tenemos el orégano, por ejemplo, la albahaca, hay varias cosas. Incluso el ajo, así que cuando a mí el ajo no me gusta, no lo menciono mucho, pero la verdad es que hay un montón de otras cosas que sí sirven también para poder frenar, ¿cierto?, el factor nuclear kappa beta. Hasta aquí con eso. Dos palabras acerca de los radicales libres. Los radicales libres pueden tener efectos positivos o efectos negativos. El radical libre es una bala, hagan cuenta una bala. Una bala bien disparada, ¿cierto?, puede ser de mucha utilidad, en este caso, por ejemplo, para la lisis de patógenos. Pero una bala mal disparada se puede volver contra nosotros, ¿se fijan? Estos son otros efectos positivos de los radicales libres, la vasorelajación, por ejemplo, de la vasculatura pulmonar, en base al óxido nítrico, que es un potente vasodilatador pulmonar. Y en la respuesta inmune, ¿cierto? Como les digo, actúa como una bala, pero una bala bien disparada puede tener mucha importancia en la defensa. El problema es que esto debe ser algo transitorio, ¿cierto? Una vez que se produce el estrés, los radicales libres aumentan, y una vez que se controla el estrés, el radical libre debería volver a su base. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir? Que este radical libre suba y se mantenga permanentemente elevado, y eso se llama estrés oxidativo crónico, ¿ya? Entonces, esta disregulación está dada por la persistencia elevada, ¿cierto?, de los radicales libres. Y un estrés crónico, a su vez, como vimos, estimula al factor nuclear kappa beta y se liberan interleuquina 1, 6, en fin, y se va perpetuando, ¿cierto?, la inflamación. El MALT. ¿Qué es el MALT? El MALT, tejido linfático asociado a las mucosas. Imagínense ustedes el MALT como una sábana enorme, ¿cierto? Una sábana que envuelve el tejido digestivo y envuelve el árbol respiratorio y envuelve la piel y envuelve el sistema nervioso central, ¿ya? Y cuando la sábana empieza a absorber un líquido de color, un líquido inflamatorio, va a llegar un minuto en que va a estar completamente impregnada y consecuentemente va a impregnar todos los tejidos que están envueltos por ella, ¿ya? Cuesta imaginárselo porque el MALT se considera un órgano, pero no es un órgano sólido, por lo tanto uno no lo ve, ¿ya? Pero este tejido linfático está en las mucosas y debajo de la piel también.
Y de acuerdo a eso tiene nombres, ¿cierto? Por ejemplo, el MALT del tejido digestivo se conoce como GALT, tejido linfático asociado a, como es en inglés, gut, ¿cierto? Tubo digestivo. Está el MALT de la vía aérea alta, se conoce como NALT, el de la vía aérea baja, BALT, el de la piel, sistema nervioso. Y también existen otros órganos que son parte del MALT, pero que no tienen un nombre específico, como por ejemplo la glándula mamaria. La glándula mamaria es parte del MALT, por lo tanto sí recibe, ¿cierto?, linfocitos activados y mediadores inflamatorios. Y otros tejidos productores de mucosidades, por ejemplo las glándulas lacrimales, las glándulas salivales. En el caso de las niñitas, ¿cierto?, el aparato urogenital también es parte del MALT. Eso explica, por ejemplo, la asociación entre sinusitis crónica y leucorrea, porque uno diría qué relación tiene, o sea, no, ¿por dónde? Porque ambos son partes del MALT. Y este concepto importante, homing. Homing significa o habla de la capacidad de migrar, ¿ya?, de las células inflamatorias a través del MALT. Entonces así tenemos, por ejemplo, que de repente alguien puede comer algo que le genere una alergia y esa alergia se puede manifestar a través de una conjuntivitis, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver el ojo con el tubo digestivo? Porque ambos son parte del MALT. Hoy día se habla mucho de la red intestino-cerebro, que tiene que ver el intestino con el cerebro. Ambos son partes del MALT. Entonces, evidentemente, los fenómenos inflamatorios pueden, ¿cierto?, compartirse a través de la migración de las células inflamatorias a través de esta gran sábana que se llama MALT. Entonces, la activación o inducción que ya vimos, ¿cierto?, se produce en los tejidos linfáticos, en las placas de Peyer, en el tubo digestivo, en los ganglios, ¿cierto?, las amígdalas, adenoides como parte del NALT y otros tejidos linfáticos. Circula, ¿cierto?, a través de la circulación linfática y la sangre y se localiza en los distintos componentes del MALT. Y a eso nos referimos con homing, que va a migrar y se va a localizar en un órgano clave que es donde va a producir la reacción inflamatoria. O sea, es como un camión cargado de explosivos, ¿cierto? Que ustedes dicen, ok, lo cargamos aquí en Santiago, pero va a ir a explotar a Iquique y viaja por todo Chile hasta que llegue allá y allá hace la explosión y va a generar su efecto en un lugar lejano. ¿Se fijan? Esto es lo mismo que ocurre con los distintos órganos del MALT y el homing. Y yo creo que en este caso el homing más claro de todos es el que se produce en el binomio madre-hijo. Por ejemplo, una madre que come algo que le cae mal y la guagua se mata de cólico. ¿Por qué razón? No es que el alimento pase, ¿cierto?, a través de la leche. La madre reacciona al alimento que le cae mal, se induce una respuesta inflamatoria, los mediadores inflamatorios y las células inflamatorias por homing llegan a la glándula mamaria, pasan a través de la leche al tubo digestivo de la guagua y hacen blanco en el tubo digestivo de la guagua, que es donde se produce esta explosión. ¿Se fijan? Homing. Este es un esquema que hizo un alergólogo brasilero, el doctor Sabrá, para explicar un poquito el concepto de homing. O sea, en el fondo, tenemos que en el tejido linfático, en la linfa está cargado, ¿cierto?, de linfocitos activados y pueden migrar a través, ya sea de la circulación linfática, que es lo que vemos en blanco, pero puede pasar también a la circulación sanguínea, ¿cierto? Acuérdense el ducto arterioso, ducto torácico. El conducto torácico, ¿cierto?, que va a drenar la linfa en el tejido sanguíneo y desde ahí va a llegar a distintos órganos. Puede llegar por vía linfática o por vía sanguínea a distintos órganos, a la piel, a la glándula mamaria, a las distintas glándulas mucosas, sistema nervioso central, ¿se fijan? Bronquio, en fin. Entonces, es para explicar cómo se produce ese proceso de homing. Y por último, para ir terminando la descripción de la inmunidad, ¿cierto? Tenemos la microbiota, ¿cierto?, que es la flora intestinal, respiratoria, de piel. Hoy día sabemos que la flora bacteriana está en todos los tejidos humanos y convive con nosotros y son bacterias que conviven y que nos ayudan, ¿cierto?, a vivir mejor. Hay una suerte de mutualismo, o sea, ellas se benefician de nosotros porque viven gracias a nosotros y nosotros nos beneficiamos del efecto de ellas. Por lo tanto, también principalmente las de tubo digestivo, que es el GALT, son muy importantes, ¿cierto?, en la mantención de un sistema inmunológico sano. Y la microbiota se puede alterar por muchas causas y de manera muy rápida. Por ejemplo, el estrés altera la microbiota. El típico, el viaje, ¿cierto? Uno va de viaje, me fui por el fin de semana a Perú a comer rico y allá uno llega, ¡pum!, diarrea, por ejemplo. No es que le haya hecho mal la comida peruana, o sea, no es que se haya intoxicado con la comida peruana. Lo que ocurrió es que en el viaje
en un ambiente diferente, ¿cierto? Cambió la flora bacteriana y eso generó una situación de diarrea. A muchos peruanos les pasa lo mismo cuando vienen para acá. Tratamientos con antibióticos, principalmente tratamientos repetidos. Ojo con el tratamiento antibiótico repetido en niños en el primer año. Una alimentación incorrecta, por ejemplo, una alimentación rica en carbohidratos altos en gluten, ¿cierto? Grasas saturadas, sal, azúcares simples, también puede producir cambios en la flora. En fin. Y acá hoy día se está estudiando mucho y hay la ciencia está muy focalizada en poder tratar de identificar probióticos y prebióticos. La diferencia entre el probiótico, que el probiótico es como la semilla, y el prebiótico es como el abono, ¿ya? O sea, el probiótico son bacterias liofilizadas que generan unidades formadoras de colonia, y el prebiótico, ¿cierto?, son habitualmente fibras que ayudan a que eso ocurra de manera natural en el tubo digestivo o donde lo intentemos. Los más conocidos, los prebióticos más conocidos, tenemos el galacto oligosacárido de la leche materna, el fructo oligosacárido de alguna fruta, ¿ya? O sea, en el fondo de las cosas naturales. Y para ir terminando esta primera sesión y dejarla enganchadita con la que viene, ¿cierto? Hay condiciones que promueven la enfermedad inflamatoria persistente. Y esto es una condición proinflamatoria, ya lo vamos a ver. Una condición prooxidante, ya la vamos a ver. La epigenética, o sea, todas aquellas situaciones que favorecen la expresión del factor nuclear kappa beta, que es el que a su vez, ¿cierto?, promueve la expresión de estas interleuquinas proinflamatorias. ¿Y dónde se expresan todas estas inflamaciones crónicas? En el malte, ¿cierto? En los distintos componentes que el malte tiene. Entonces, la inmunidad innata, la inmunidad en general, ¿cierto?, es como un animal que está destinado a protegernos, pero si se nos descontrola, termina matándonos.